Hemos advertido en más de una oportunidad los desaciertos de la administración del gobierno de Colombia, que está encabezado por Gustavo Petro, y esa situación evidentemente después termina trasladándose en una caída de su imagen. Hay una última encuesta que se ha conocido en las últimas horas que habla del nivel de popularidad, de imagen positiva de los presidentes de Sudamérica, y allí, en esos resultados, se destaca que el presidente colombiano Gustavo Petro continúa enfrentando un panorama desfavorable, ya que continúa siendo uno de los mandatarios con peores evaluaciones en toda la región. El listado de mayor número favorables lo encabeza el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, con una imagen positiva del 52,9%, lo sigue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con 47,5%, y luego el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con 46,5% de aprobación respectivamente. ¿En qué lugar está Petro? Ahí lo vemos en el gráfico, en la séptima posición de presidentes con mayor imagen positiva. Lo concreto es que si comparamos con el mes anterior, su imagen sigue cayendo. Este es un dato esperable si tenemos en cuenta la realidad del país. No sorprende realmente a nadie, porque lo que hemos visto estos años bajo la presidencia de Gustavo Petro ha sido principalmente el cómo se ha enfocado él en destruir al país, cómo se ha enfocado en destruir la seguridad, cómo a través de una retórica victimista ha intentado justificar todos sus desaciertos, todos sus fallos. Quiere convencer a la población de que el motivo principal por el cual no ha cumplido con sus promesas ha sido porque no lo han dejado gobernar. Habla constantemente de los medios de comunicación y de la oposición y supuestamente de un golpe blando, pero la realidad es que las promesas que él hizo son como las promesas de los personeros de colegio, no tienen ningún futuro, pero en general no tienen ningún futuro porque no tienen ningún fundamento real, no se basan en la realidad, se basan más en delirios y en ideas sacadas de libros que no tienen ninguna consistencia con la realidad, basándose principalmente en la división de la sociedad, intentando enfrentarnos unos con otros. Esta ha sido la lógica en la retórica de Petro desde el principio y fue en gran medida lo que lo llevó a la presidencia de Colombia. Sin embargo, ahí están los resultados. Prometió una paz total que de ninguna forma ha cumplido y todo lo contrario. Lo único que ha hecho ha sido empeorar la seguridad a nivel nacional. Uno de los mayores problemas a nivel histórico en nuestro país, pero que en las últimas décadas había mejorado sustancialmente. Este ya no es el caso. De hecho, todo lo contrario. Con Gustavo Petro, las fuerzas terroristas nuevamente han adquirido poder en muchos territorios del país, cosa que hace décadas no se veía en estas magnitudes. Todo esto enmarcado supuestamente en la paz total, donde supuestamente a partir del diálogo se iban a solucionar todos los problemas del país. Y como es evidente, estos solo han empeorado. Asimismo, prometió que este iba a ser un gobierno sin corrupción, pero lo que nos hemos dado cuenta desde que llegó al poder es que ha sido todo lo contrario. El gobierno de Gustavo Petro es sinónimo de corrupción y lo que es peor aún, esta corrupción no es únicamente por parte de los integrantes del gobierno de Gustavo Petro, sino que esta viene desde su propia familia, teniendo como ejes a su hermano y a su hijo Nicolás Petro. Y aunque son casos que hoy parecen lejanos por todos los escándalos que hemos tenido hasta el día de hoy, siguen siendo casos muy vigentes y que muestran con claridad que Gustavo Petro y la corrupción van de la mano. Pero es que además, si hablamos de Gustavo Petro, todos podemos identificar la palabra clave con la que él llegó a la presidencia: el cambio. Lo más paradójico es que ha sido precisamente el cambio lo que no se ha visto en este gobierno de Gustavo Petro. No únicamente que lo malo hoy es más malo, sino que lo ha llevado a cabo justamente con personas que estuvieron en gobiernos anteriores. Y acá hay que hacer énfasis principalmente en Armando Benedetti, personaje que ni siquiera los más petristas son capaces de entender cómo hace parte del gobierno supuestamente del cambio. Pero es que además de todo eso, Gustavo Petro también decía que el gobierno de él, iba a ser un gobierno de unión nacional, un gobierno de entendimiento mutuo. Pero la realidad es totalmente contraria a esa, no únicamente por sus discursos divisorios, que lo único que intentan lograr es destruir los núcleos sociales, sino porque además no ha sabido comprender realmente las necesidades de la ciudadanía, no ha sabido proteger al pueblo que él decía que iba a cuidar. Y todo esto ha sido evidente en sus resultados que han
han sido lamentables y que por eso lo ponen como uno de los presidentes con peor aceptación en toda América Latina. Este fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar un like, compartir y suscribirte, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.